Hoy es día 3 de octubre del año 2014, aquí en la Ciudad de México. Aproximadamente son las 2 de la tarde. Y este día, de acuerdo al calendario judío, es el día 9 de Tishrei del año 5775. El día 9 de Tishrei empieza un momento de mucha contrición, de mucha tristeza en el pueblo judío, específicamente no como en la Shoah, que es cuando se celebra lo del holocausto, en donde se entristece por algo que le ha pasado al pueblo, sino que aquí la tristeza es por el pecado. Es día de Teshuvah, arrepentimiento, de búsqueda de Dios. Es un día que es en realidad el día 10, el día de la celebración, que se llama Yom Kippur. El día 9 empieza el momento de buscar a Dios, de pedir perdón, de entristecerse por el pecado, el día 9. Pero el día 10 es el día en que se celebra Yom Kippur. Ahora, Yom Kippur, muchos lo consideran como el día del perdón. Esa es una traducción no tan exacta. Realmente, si lo traducimos como el día de la expiación, hablaremos de algo más correcto. La palabra Kippur tiene la misma raíz etimológica que la palabra kippah. La kippah es el gorrito que se utiliza en el Shabbat en la cabeza de los varones y que quiere decir cobertura. El día de Yom Kippur es el día de cubrir pecados. No es el día de perdón, sino el día de cubrir pecados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la palabra expiación lo dice claramente. La expiación no consiste, como nosotros entendemos en español, el perdón, de que llegue alguien y nos dice, perdóname, y simplemente decimos, bueno, está bien, ya lo olvido y asunto arreglado. No, la palabra perdón, bueno, en Kippur, en este caso, se refiere a cubrir la deuda cumpliendo la pena por la culpa. Eso es la expiación. La pena implica, la culpa se tiene que haber cubierto, se tiene que haber pagado. No es simplemente un perdón intelectual o simplemente yo te perdono de corazón, asunto arreglado. No, se tiene que llevar a cabo el castigo. Pero en el Yom Kippur no se castiga al culpable, sino que se castiga a sí mismo aquel que ha recibido el daño del culpable en favor del culpable. Es tremendo esto. En este año, 5775, se está celebrando el séptimo año. El séptimo año es el año en el que se tienen que perdonar todas las deudas. Se tiene que dejar libres a los esclavos. Se tiene que quitar la carga de alguien que nos ha prometido algo y no lo cumplió. Esto quiere decir, yo llevo mi culpa. Para dar una idea, si los bancos judíos llevaran a cabo lo que hace el séptimo año de acuerdo a la escritura, algo que sucedería es que al llegar al séptimo año la hipoteca de tu casa quedaría completamente pagada. Ya no deberías nada, simplemente porque llegó el séptimo año. Y aunque hubieras empezado a pagar la hipoteca el año pasado, simplemente nada más pagaste un año y nunca vas a volver a pagar un quinto. En eso consiste el año del perdón, el año del jubileo. Quiere decir que en ese año no se va a sembrar la tierra, porque también a la tierra le perdonamos su deuda y la dejamos descansar. Y que en ese año no se cobra ninguna deuda de nadie, al contrario, todas las deudas quedan perdonadas para siempre. Y no es que hoy te perdoné la deuda y no te voy a cobrar durante un año y al otro día te empiezo a cobrar. No, hay un truco un poco feo que hizo un gran rabino, Hillel, que hizo que en el séptimo año alguien tuviera un documento que se hubiera firmado que él se comprometía a pagar aunque pasara el séptimo año. A eso ahora le llamamos pagarés, debo y pagaré. Eso lo inventó Hillel.
Y eso quiere decir que es incondicional, eso quiere decir que aunque haya llegado el 7º año, voy a tener que pagar esa deuda. Y eso nos muestra la diferencia entre el perdón que Dios nos exige y el perdón que el hombre quiere dar. Muchos creen que lo que dicen los rabinos es únicamente la verdad. Perdón, lo que dijo Jesús, invalidan el mandamiento de Dios por su tradición. El día del perdón consiste básicamente en que nosotros no solamente tenemos que olvidar lo que nos han hecho, sino que tenemos que llevar nosotros mismos el daño. En 1 Corintios 6, el apóstol Pablo regaña a la iglesia por hacerse de momentos en los cuales ellos se demandan unos a otros como miembros de la iglesia ante tribunales. Y dice, eso no podía ser. Los miembros de la iglesia debían de poder juzgar estas cosas pequeñas entre ustedes, pero además ni las juzguen. Lo que debías de hacer es mejor llevar el daño y decir, olvídate, yo pago esto. ¿Cuánto te deben? No importa cuánto te deben. Jesús dijo que había un hombre que tenía un siervo, y su siervo le debía, dijéramoslo en términos actuales de México, unos 100 millones de pesos. Y aquel hombre, cuando vino su siervo y le pidió perdón, le dijo, por favor, no me cobres. Y dijo, está bien, te perdono la deuda. Pero ¿qué pasó? Al salir de que le habían perdonado la deuda, se encontró con un compañero de trabajo que le debía 2,400 pesos. Y no se los perdonó, sino que lo metió a la cárcel. Cuando se enteró de esto el Señor, dijo, siervo malo, yo te puedo perdonar esta deuda tan grande y tú nada más me pediste perdón y yo te perdoné. Y tú no tuviste compasión de este que te debía tampoco. Pues ahora tú vas a meterte a la cárcel y no me vas a salir de ahí hasta que no me hayas pagado el último centavo. Jesús dijo que si nosotros no perdonamos nuestras deudas, pero no perdonamos a nuestros deudores, Dios no nos perdona a nosotros. Dice en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, si no perdonáis las deudas a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Y si perdonáis a los hombres, también Dios os perdonará. Cuando dice perdónanos, porque como nosotros perdonamos a nuestros deudores, se está refiriendo exactamente a esto del Yom Kippur. El hecho de que se perdonen las deudas en el Yom Kippur es nada más para que nosotros entendamos que fuimos hechos para ser imagen de Dios. Y si Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, sin que nosotros y yo hubiéramos hecho nada, sino que al contrario, Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo y llevó toda nuestra maldición sobre de Él. Nosotros también debemos de llevar las cargas de los demás y debemos de llevar la deuda y las culpas de aquellos que nos han ofendido. No importa cuál haya sido la ofensa, no importa cuál haya sido la deuda, no importa cuál haya sido el daño. Jesús llevó todos tus daños y todas tus ofensas. Tú tienes la obligación de llevar todos los daños de los que te rodean y todas sus ofensas. Es día del perdón. Pero el día del perdón en el pueblo judío es un día en que se tiene uno que poner triste, realmente triste, por el pecado propio. ¿Por qué? Es sencillo. Porque yo no merezco estar delante de Dios siquiera vivo. Y Dios me está dando la misericordia de vivir hasta ahora. Y ya está llevando mis cargas sobre sí. Y yo no he sido suficientemente a la imagen de Dios como hacerlo para con aquellos que me han hecho a mí daño. Este es el día en el que tú tienes que buscar perdonar. No busques el perdón de Dios, busca primero perdonar. Y cuando hayas perdonado, llevando tú sobre tu carga, sobre tu cuerpo, la carga de los demás, la carga de los que te ofendieron, pagando tú la deuda de aquel que te hizo daño, entonces ven y di como David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad
y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Es hora de arrepentirse, de buscar a Dios con todo el corazón y de hacer misericordia con aquellos que nos han hecho daño, para que nuestro Padre Celestial nos perdone de la misma manera. Este es David Carrillo, su servidor. Seguimos en contacto. Compartan y contacten. Dios les bendiga.